No tienes una idea de lo que es una posesión. A las personas que nos ha ocurrido realmente es algo traumante. Por años no podemos hablar de ello. En mi caso, la experiencia que yo tuve fue alucinante, impactante y realmente desestructurante. Bienvenidos a Códigos del Multiverso. El día de hoy vamos a hablar de uno de los casos más fascinantes en la historia de lo paranormal, el famosísimo caso Vallecas. Bienvenidos. Lo más impactante es que este caso está documentado, inclusive hay documentación policial, hay diferentes testimonios, muchas personas estuvieron alrededor de esta familia viviendo esta experiencia. Bueno, la historia es de Estefanía, 17 años, en Madrid, España, en Vallecas, y creó una ouija. Siempre le habían encantado estos temas, pero en esta ocasión empezó a jugar con sus compañeras adolescentes, y en esta ocasión el maestro ya estaba furioso con ellas. Rompió la ouija. En el momento que la rompió, se dice que salió un humo, que lo aspiró. A partir de esta inhalación de este humo, empezó a tener convulsiones, comportamientos raros, agresividad. De hecho, empezó a tener manifestaciones muy fuertes en sueños, alteraciones de la conducta muy fuertes. Y los médicos y psiquiatras, ninguno encontraban ninguna explicación científica, lógica. Pues sí, y de hecho pasa un mes más aproximadamente, y específicamente el 13 de julio de 1991 empieza a tener convulsiones, empieza a tener cosas ya súper raras, así extremas, y en la madrugada muere, y todo esto sin explicación alguna, y así se crea precisamente el expediente, ¿no? Y así es como comienza pues todo esto. De hecho, ese mismo día le da un colapso tras haber atacado a su hermana. Sí. E inclusive en la autopsia aparece muerte súbita y sospechosa, sin ninguna causa orgánica aparente. O sea, una cuestión muy misteriosa sobre su muerte. Bueno, tras su muerte empezaron a experimentar fenómenos poltergeist impresionantes en su casa. Poltergeist. Así es, crucifijos se volteaban, habían manchas y sombras. Por ejemplo, una muy notable era en el mantel del comedor, había una mancha que iba creciendo, y por más que lo lavaban, seguía creciendo esta mancha. Y luego también un closet se abría de manera constante, sobre todo en las noches. Habían cambios de comportamiento en la familia, y también habían sensaciones de que eran abrazados o agarrados por alguna entidad, como ellos lo mencionan. Es decir, pasaron a pasar tantas cosas que dieron aviso a la policía, y llegó un comandante que era el José Pedro Negri, que abrió el expediente en noviembre de 1992, y a partir de entonces empezaron a registrarse una serie de pruebas increíbles. Habían videos, habían fotografías, hasta la fecha se mantienen fotos y también grabaciones de sonido impresionantes. Todo esto suena fascinante, y aquí el problema o el asunto es que podríamos estar hablando de que se abrió un portal, por ejemplo, o que ella misma invocó estas energías, o algo muy particular, que sería que ella tenía la capacidad de generar, de crear esto llamado poltergeist, ¿no? Y el poltergeist son estas personas que tienen la capacidad de alterar la realidad que les rodea, algo parecido a lo que estudió Jacobo Greenberg con la teoría sintérgica, pero las personas no son conscientes de esto que están provocando, simplemente sucede. Y normalmente son personas que tuvieron algún trauma, alguna cosa que las afecta, e inconscientemente sacan esa furia, esa tristeza, ese coraje a través de manifestaciones, vamos a llamar paranormales. La pregunta aquí es, ¿estamos ante un caso de poltergeist o el caso de un portal, o de qué estamos hablando? A mí me parece, Máster, que sí pudo haber sido un caso tal cual como de poltergeist, aunque sí pienso que hay personas que tienen la facultad de tal vez no invocar, sino evocar, o incluso construir estos fenómenos que se asocian con estas cosas. ¿Como un medium? Es decir, sí, como una canalización de energías que el cerebro llega a interpretar de alguna manera y las asociamos con esto. Yo considero que es un caso de posesión por estar jugando con entidades que no se sabe cuáles son, con irresponsabilidad, y que fue realmente afectada. Yo creo que además Estefanía tenía grandes capacidades psíquicas, pero no manejadas, es decir, no era consciente
de que tenía esas capacidades, entonces la entidad la poseyó de una manera total, sistémica. Pudo haber sido que su propio miedo la llevara a generar ese estado, ¿no? Y siendo una persona que tal vez sí tenía estas facultades muy despiertas, lo haya generado o haya incluso atraído estas fuerzas. Pues sí, de hecho, o sea, definitivamente estamos ante un caso de poltergeist, eso estoy 100% seguro. Aquí la pregunta es si realmente existía o existe esa entidad que fue la que lo hizo, o que en realidad todo es responsabilidad, vamos a decirlo así, consciente o inconsciente, de Estefanía por esta capacidad que tenía de manipular la realidad, ya sea consciente o inconsciente, ¿no? Yo me inclino a pensar que era totalmente ella quien estaba provocando todo. Provocado. Sí, yo así lo creo. Después de dejar claro que es totalmente cierto este caso, lo que queda sobre la mesa es si ya existía este portal o si se generó a partir de ese momento. O sea, digamos que no podemos decir que solamente fue un poltergeist, sino que podría haber sido la unión de una actividad poltergeist con un portal que en este caso específico estaba en su casa. Sí, que también pudo haber sido condiciones del mismo lugar junto con lo que estaba produciendo esta chica. O a partir de ese momento que se generó. Ahora, lo más impresionante es que la policía fue a la casa, fue al lugar, y la policía es quien vio cosas como un crucifijo que se aventaba, o bueno, que se zafó de la nada. Pues dicen que hasta hay videos, ¿no? Hay videos, hay videos, fotos y audios. Que se quemaban las fotos, inclusive, que hay fotos quemadas y cosas y así. Ellos mismos eran los testigos. Ahora, otra posibilidad que también está sobre la mesa es que haya tenido una fuerte carga psíquica esta Estefanía, y que al morir esa energía psíquica o egoica continuara hasta después de su muerte, hasta que esa energía se disipara. Eso suena muy interesante, la verdad. Es que esto tiene que ver mucho con esa apreciación de que los fantasmas como tal son energías egoicas que sostienen intenciones agresivas de cosas que no resolvieron en sus vidas, ¿no? Que se quedaron con mucho coraje, con mucho odio o resentimientos. O que inclusive no saben que están muertos. Exactamente, y hay muchas películas, incluso en Hollywood, que están basadas en casos reales de poltergeist o de fantasmas que han quedado en estas condiciones. De hecho, esta de El Sexto Sentido de Bruce Willis es una de ellas que también está basada en evidencias reales. La de El Conjuro, Annabelle y muchas de esas que ahora ya sabemos que son hollywoodenses, también tienen su fundamento en casos y testimonios de personas reales que vivieron estas cosas. Y me hice recordar ahorita de una que fue escrita por Stephen King, que se fue a vivir a este hotel, que fue la de Shining, con Jack Nicholson. Resplandor. El Resplandor. Y sobre todo lo que estamos diciendo ahorita de esta energía egoica, es, por ejemplo, la gente cuando muere en un accidente de manera sorprendente y trágica en las carreteras, que se dicen que siguen apareciendo ahí estas presencias, porque no tuvieron ese momento de darse cuenta que habían partido, ¿no? O porque se resisten a la muerte, que no quieren morir, ¿no? Como tal. Uh-huh. Y esto es interesante porque hay prácticas, por ejemplo, tibetanas, que es en el caso de la utilización del mantra de la compasión, el Om Mani Padme Hum. Entonces se dice que pones una veladora, pones una vela, y lo que vas a hacer es que empiezas a recitar el Om Mani Padme Hum, mandando esta energía compasiva a esa fuerza egoica para que se disipe. Y creo que muchos de los trabajos de desalojo de entidades y demás tiene que ver con, en cierta forma, ayudar a estas energías atormentadas, que cabe resaltar que según estos enfoques esotéricos no sería el alma, sino que sería la psique, una energía psíquica egoica, sí, la que está ahí. Así es, o sea, es como el típico exorcista, ¿no? El exorcismo como un ritual enfocado en enviarle esa luz. El exorcismo, hay que acordarnos que es católico, cristiano, viene de esas corrientes. No, también en el Tíbet. También en el Tíbet, pero bueno, siempre con este sentido litúrgico, ¿no? Es una especie de ritual basado en oraciones, basado en ciertas cosas que se envían a esta entidad para que pueda soltar el cuerpo de la persona que está ocupando y poder liberarla, ¿no? Hay muchos casos, hablando del exorcismo, en donde el ectoplasma, que es esa manifestación como blanquecina, que sale por paredes, y en el caso o de... verde. Bueno, yo sabía de blanco, ¿ok? Y que salía en la casa de Estefanía. O marrón, inclusive. ¿De verdad? O de color yo marrón. No sabía sí. de blanco. Y hay una película de Poltergeist también. Sí, se supone que, entre paréntesis, lo que vomita la chica del exorcista es ectoplasma, ¿no? Exactamente.
Y normalmente cuando hay este gesto, más allá del ritual de amor que tú estás mencionando, se dice que es lo más efectivo. ¿Qué es lo más efectivo? Este acto de compasión, esta intención de compasión. Sí. Digo, de amor, ¿no? A final de cuentas. Sí, y ya con un mantra específico, bueno, pues con conocimiento es mucho mejor. Bueno, aquí hay algo muy importante. Para que estos fenómenos ocurran, se dice que tiene que haber una autorización o permiso de la persona que fue poseída. Yo no diría cómo es posible que uno lo autorice. Pero en este caso, por ejemplo, de Sí, Estefanía, al hacer la ouija, es lo que vas a decir, ¿no? Es como correcto. darle esa autoridad. Y de hecho se decía que ella, en el momento que lo estaba haciendo, para tener contundencia en el momento, de alguna manera tuvo una intención, porque lo narró entre sus amigas, de que lo dieran todo, ¿no? Claro, Entonces, al claro. entregarse todo, que estuvieran completamente abiertas. Sí, al final es como otorgarle un permiso a una entidad fuera de ti, ya sea para ocupar tu cuerpo o para cualquier otra cosa en tu espacio, ¿no? En tu casa. Ahora hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que a veces no necesariamente tienes que decirlo con Exacto. palabras, ¿no? Exacto. Inclusive el solo hecho de mantener una energía de odio, de violencia, de negatividad, de amargura, puede provocar que estés haciendo una invitación de esas energías, porque lo semejante, en los planos espirituales, lo semejante atrae lo semejante, ¿no? La resonancia. Y ahí me recuerda mucho cuando hicimos un programa de Gregors y todas estas entidades que las generas en estadios o las generas en lugares donde hay estas manifestaciones de frustración, ira, inclusive hasta en los hospitales donde hay tanto sufrimiento. O hospitales psiquiátricos, por ejemplo. No, bueno, ahí sí seguro. Sí, totalmente. Sí, o casas de salud mental de todo tipo, ¿no? Sí. Clínicas inclusive, hospitales abandonados. Los famosos sanatorios. Sí. Pero al final de cuentas, pues quien tiene la última palabra eres tú, que nos estás viendo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas al respecto? Por favor, coméntanos ahí en el video. Si tienen o conocen experiencias de personas que lo han vivido. Exacto. Y bueno, pues les mandamos un saludo. Muchísimas gracias por estar aquí. Se despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón. Alfonso Torres. Y también el Master Lenin, que anda por ahí. Le mandamos un saludo muy grande porque pues ahora no pudo venir, pero ahí anda viendo, así que de seguro está en el chat ahí leyendo todo lo que ustedes ponen, y le mandamos un abrazo enorme.